Filosofía, arte y tecnología. Episodio 46. El día de hoy nos acompaña Alejandro Marengo Pérez Duarte para platicar un poco acerca de la relación entre el inconsciente y el arte. Y bueno, me parece muy pertinente hablar sobre estos temas, sobre todo porque quizá a raíz de pandemia, pues se suscitaron muchas situaciones en los individuos a raíz del encierro que se detonaron estados como la ansiedad, como la depresión. Y me parece que sería un buen momento para retomar esta cuestión de la salud mental y sobre todo ir señalando algunos puntos interesantes acerca de la relación entre el trabajo mental y el arte o entre la relación del inconsciente y el arte. Así es que, bueno, pues bienvenido Alejandro, ¿te gustaría presentarte? Gracias por invitarme, gracias a todos los escuchas. Y claro, ya dijeron mi nombre, yo estudié en la Facultad de Psicología de la UAP. Después de ahí, pues me especialicé en psicoanálisis y bueno, desde que estaba estudiando en la facultad, pues mi vocación fue sobre todo más dirigirme hacia la filosofía o hacia el mismo psicoanálisis, que es como una especie de isla de la filosofía para mí. También soy escritor, tengo varias novelas en el cajón. Bueno, escribo columna con Julio Astillero y escribo también en revista Crisol. A veces escribo novela, prosa, cuento. Tengo desde luego mi consultorio, doy terapia en línea, tengo mi página de Facebook que es El Pensamiento Abisal, por si a alguien le interesa. Pues básicamente es mi trayectoria, ¿no? Muy bien, pues bienvenido Alejandro. Cuéntanos Muchas entonces, gracias. ¿qué podremos hablar acerca, o más bien, qué podremos decir acerca de esta relación entre el inconsciente y los procesos creativos o el arte? Sí, claro. El inconsciente en Freud, pues es desde luego una instancia de la psique, ¿no? Los antecedentes de la definición del inconsciente vienen en Edward von Harman y también en Schopenhauer. Ahora, von Harman escribe la filosofía del inconsciente, Schopenhauer pues escribe todo lo relacionado con darse cuenta que hay una voluntad en nosotros que el pensamiento no la puede abordar o no alcanza a abordar. Y entonces también nos habla sobre la puerta del inconsciente, los sueños, y esto tiene que ver con el mundo del arte en distintas perspectivas. Una cosa es, por ejemplo, la opinión de Freud, otra la de Jung, etcétera, pero podríamos, insisto, empezar por abordarlo por Freud, ¿no? El consciente tiene que ver con los sentimientos relacionados con la realidad, lo consciente, pero lo inconsciente, muy primigeniamente podríamos decir que tendría que ver con sentimientos reprimidos sobre la misma realidad. Entonces, de ahí podríamos decir que para el psicoanálisis, en el sentido freudiano, el arte sublima. Sublimar significa como poner en alto. Y podría definirse que es una descarga de pulsiones inherentes de vida, porque hay pulsión de vida y muerte en el psicoanálisis. O sea, hay algo que nos empuja a vivir y a morir, básicamente. Pulsión significa fuerza de empuje, como un pulso, ¿no? Entonces, si el arte sublima, descarga pulsiones de vida inherentes al ser humano y es también un modo de creatividad, el cual surge de la castración o de la falta. Cuando usan la palabra castración, esto es de Claudia Foster, ¿no? Pero castración tiene que ver con falta. Entonces, según esto, esta definición, este modo de creatividad para el psicoanálisis freudiano, yo diría que hasta el lacaniano, tiene que ver que lo que falta es lo que llega como a instaurar el proceso creativo, ¿no? Eso sería como la primera línea de lo que sería inconsciente y arte, sobre todo para el psicoanálisis. También podría ser, ahorita que hablaste de la pandemia, precisamente el arte, una definición simple, una actividad que disminuye la angustia. Y la angustia, entiéndase, que tiene que ver con todo presentimiento, inclusive de la muerte. A veces dicen que la angustia es justamente algo que sofoca, pero que no está ahí en un objeto, ¿no? Sino que está como generalizado. Ya la fobia sí tiene un objeto, pero la angustia no. Entonces, el arte sí podría ser una actividad claramente que disminuye la angustia al modificar el espíritu creativo, ¿no? La orientación al objeto del arte es irrepetible, también eso nos dice Lacan, y se sublima el deseo de menor a mayor intensidad. O sea, eso también nos dice cómo se va poniendo el alto, los deseos, hasta que en teoría, pues ya en la manifestación del arte surge como esta expresión inclusive de lo inconsciente, ¿no? Para Freud, el artista es aquel que encuentra el camino de regreso a la realidad y como aquel que posee una facultad de dar forma a un material que hasta se convierte en una copia fiel de la representación de su fantasía.
Fantasía viene de fantasiere, en aparecer en sí. Entonces son los materiales que aparecen en la conciencia, por eso habla de que se representa lo que está en la fantasía. Entonces, según Freud, artistas y analistas están relacionados, pues ambos trabajan el mismo objeto. ¿Cuál objeto? Lo acabamos de decir, ¿no? Las fantasías. Y la fantasía, entiéndase como el aparecer en sí, en la conciencia, ¿no? Porque van a decir, bueno, ¿qué tipo de fantasías? Todas, ¿no? Las que vayan apareciendo y en la medida en que aparezcan fenomenológicamente. Ahora, el análisis tiene la clínica, el arte tiene la obra. O sea, el análisis tiene un referente de interpretación y yo creo que ahí sí escapa la obra de arte al mismo psicoanálisis. O sea, no es que el psicoanálisis vaya a interpretar todo el arte, sino tiene como su teoría del arte, en mi opinión. Y entonces, bueno, para finalizar y proseguir a lo que venga, citaría a Paul Laurent Tasson, que fue el que como que le dijo a Freud así de, tú leíste a Schopenhauer y a Nietzsche, no te hagas. Y Assange decía que la transformación del fin de la pulsión sexual en no sexual es la que permite la derivación en objetos culturales. O sea, lo que hablábamos de pulsiones, todos estos que son como instintos que el lenguaje no alcanza, ¡pum!, de repente se transforma en un objeto cultural. Ahora, aquí yo considero, y sí me gustaría, perdón por la extensión, pero para finalizar, citar a Rudolf Arnheim, nos dice en este libro, Arte y Percepción Visual: con frecuencia sucede que vemos y sentimos determinadas cualidades en una obra de arte, pero no somos capaces de expresarlas en palabras. La razón de nuestro fracaso no radica en el hecho de que empleemos el lenguaje, sino que todavía no hemos logrado plasmar esas cualidades percibidas en categorías adecuadas. El lenguaje no puede hacerlo directamente porque no es una avenida directa de contacto sensorial con la realidad. Solo sirve para dar nombre a lo que hemos visto, oído o pensado. De ningún modo se trata de medio ajeno, inadecuado para lo perceptual. Al contrario, no hace referencia a otra cosa que experiencias perceptuales, pero esas experiencias han de ser primero codificadas por el análisis perceptual para después ser nombradas. Afortunadamente, el análisis perceptual es muy sutil y puede llegar lejos. Agudiza nuestra visión de tarea para penetrar en una obra de arte hasta los límites de lo impenetrable. Sería como la primera introducción que quería como plantear. O sea, hay una diferencia también entre lo que hablamos a veces y lo que el artista plasma. Es decir, para contradecirme, más allá del psicoanálisis, sí está esta parte en donde considero que el psicoanálisis no va a alcanzar a interpretar la totalidad del arte. Pero eso no quiere decir que el proceso creativo sea fundamental. Claro, y me parece bien importante esto que señalas, porque finalmente estamos hablando que la persona que está creando una obra de arte de alguna manera sale al exterior a retomar algunas cosas de la realidad que interioriza, que quizá desde la emoción, quizá desde la fantasía o un conjunto de emoción y fantasía logran dar origen a una obra que contiene su pensamiento, sus sentimientos, su emoción y que de alguna forma pues es una manera de expresar, incluso de hacer catarsis, ¿no? Acerca de todo esto que quizá los puede agobiar, lo que les molesta, les extraña, y todo eso se concentra en la obra de arte, que de alguna forma, pues siguiendo esta línea que señalas, por ejemplo, con Nietzsche, pues sí lo señala muy claramente como una pulsión de vida, como un intento de manifestar su voluntad de poder, ¿no? De decir, yo estoy aquí, yo soy esto pienso, esto siento, ¿no? Sí, sí, desde luego. Ahí apuntaría que la catarsis, ¿no? O este proceso tan griego, tan antiguo, que viene desde el teatro, desde aquellos remotos tiempos. Los brillantes griegos, desde luego, pues ya conceptualizaban de qué iba todo posible intento de explicación entre arte y subjetividad. Ahora, esta catarsis es importante porque yo diría que hay como dos tipos de catarsis. Sería la catarsis contemplativa, por un lado, es decir, voy a una obra de teatro, voy a escuchar una sinfonía y me pongo a llorar y siento que algo fluye por contemplar la obra de arte, y la catarsis creativa, ¿no? En donde yo soy el que va a tomar el instrumento y entonces intento como hacer la poiesis, ¿no? Un proceso de creación que de algo que no existía, ¡pum!, ahora ya existe. Esa catarsis un poco más activa, creo que sí se diferencia también
de la contemplativo, porque hay personas que van a dedicar la vida entera, digamos, a contemplar y también es otro tipo de proceso artístico el que sucede en su pensamiento, ¿no? Sí, porque entonces esta catarsis contemplativa sería como más cercana a la experiencia estética, ¿no? Como al goce a partir de la contemplación. Y entonces, bueno, comentábamos que este proceso de alguna manera ha tratado de ser entendido por diferentes autores en diferentes momentos. Comentábamos de Freud, de Jung. Por ejemplo, de Jung. Fíjate que encontré un artículo y traía una frase de Chagall que dice, el arte sobre todo es un estado del alma. Entonces, Jung sí tiene diferencias teóricas con Freud fuertes. De hecho, en las cuestiones biográficas está sobre todo la carta de ruptura entre pupilo y maestro. Jung cita a Nietzsche, ¿no? Para referirse a que casi el alumno tiene que superar al maestro. Y estas disputas salen porque las reuniones de los miércoles de Freud y sus reuniones con Jung, con todos sus demás colegas de la época, ¿no? Con Reich, con Rank, con Adler. Todo ese tipo de reuniones eran unos encontronazos, porque, por ejemplo, pues, Adler era nietzscheano, Jung le decía, no, pero yo opino esto otro de tu teoría del inconsciente, y tarde o temprano terminó siendo como una especie de ruptura en hermenéutica, donde están desde ese tiempo, pues los adlerianos, los freudianos, después los anafreudianos, los lacanianos, los jungianos, y sí parece como secta, como algo sectario, pero más que eso fue, yo lo llamo ruptura hermenéutica. Y lo triste es que nunca se volvió a hacer como un solo canon general del psicoanálisis, ¿no? Ya fue de, si estos son jungianos, nosotros somos lacanianos y estos están mal porque opinan esto del inconsciente. Pero bueno, volviendo a Jung, la fuerza en la psique es acción creativa. Él nada más se fija más en el proceso, no le mete. Para empezar, en el inconsciente, para él hay dos tipos de inconsciente, ¿no? Para Freud no, para Jung sí, que sería el inconsciente colectivo, esto que escucha los mitos de todas las culturas y que influye en el inconsciente permanentemente, y como un inconsciente individual que pertenece al teatro edípico familiar. Esa discusión los llevó a casi agarrarse a golpes, como en un congreso, porque pues llegó un punto en donde Malinowski llegó y dijo, no, yo fui a un matriarcado en Australia y fíjense que el Edipo no es universal y le respondieron, usted está expulsado y también yo. Entonces, hay muchos resquemores ahí, pero a mí me gusta más la hermenéutica y la interpretación. Entonces yo no me importan sus resquemores, tú dices esto, el otro dice esto, vamos a ver qué nos interesa. Lo que yo encuentro en Jung es que extrae de la cultura griega el concepto de daimon, que ese sí no lo encuentro ni en Lacan ni en Freud. Y el daimon era un mediador entre dioses y mortales y tenía pues cualidades positivas o negativas. O sea, no vamos a entender el daimon como el Espíritu Santo ni conforme a algo cristiano. El daimon es de ascendencia griega, digámoslo así, antes que la cristiandad. Y esa es la figura propuesta por los jungianos. Ahora, los jungianos hablan de individuación, o sea, es decir, se despliegan potencias del proceso creativo y se integran al proceso las potencialidades del inconsciente. O sea, el artista está desplegando junto con la técnica del arte el proceso creativo y a eso se suma todo lo que el inconsciente le puede como añadir, ¿no? En Freud recordemos que era más como reprimir, sublimar, como si viniera más de este lado de lo que reprimes, tanto sexual como sentimentalmente, es lo que se va a manifestar. Y este nos dice, bueno, pues quizá hay un proceso que incluya más allá de lo sexual, no necesariamente todo el eros, ¿no? También está el tánato, o sea, lo que destruye, que busca expresarse. Que eso luego no lo consideran o le dicen negativo, bueno, eso es otra cosa, pero esa potencia, ahí está. Y bueno, el proceso creador de Jung, eh, para él el arte es un ser vivo implantado en el alma humana, o sea, mi nueva definición, ser vivo, y el arte, y es compulsivo, o sea, es repetitivo y tiene ciertamente, sí, con la sexualidad, pero el arte, por eso cita a Chagall, o el artículo que encontré cita a Chagall, porque entonces es casi un estado del alma, ¿no? No es tanto que sea algo secundario, ¿no? Sino es como hay alma, hay arte, porque hay estética y hay contemplación y hay belleza allá afuera y eso tiene que ser interpretado. El inconsciente para Jung es una fuente inacabable de creatividad. O sea, no es que solo se resuma a un como sistema que está reprimiendo constantemente cosas y que tiene instancias como el ello, como el yo y como el super yo,
¿no? Sino que hay algo más, intenta dar algo más allá de eso, pero desde luego no es tan específico como Freud, porque a Freud le gustaba decir, bueno, sí, sí, pero yo quiero ser científico, y terminó no pudiéndose hacer ciencia eso, pero esa era la pretensión. O sea, la pretensión de ser científico en Freud no se puede negar, pues era neurólogo. Y yo, pues era psiquiatra, entonces imaginémonos, y estaban hablando de arte, pero pues bueno, es una interpretación también decimonónica, de siglo XX, pero de principios del siglo XX, y sus bases sí son decimonónicas, ¿no? Entonces, insisto, la diferencia es que Jung decía que hay inconsciente individual y colectivo. Ya eso le hizo a Freud un ruido tremendo, porque para Freud, pues el inconsciente era el teatro edípico, punto, ¿no? O sea, lo que pasó en el aparato ideológico familiar, por decirlo en palabras de Althusser, ¿no? Entonces, el arte se alimenta de deseos reprimidos, de fantasías, ya lo habíamos hablado, fantasías que se originan en la existencia, por ponernos existencialistas. Insisto, con Jung, el daimon pues, es la fuerza que induce a la actuación en momentos de una indecisión significativa. O sea, el daimon sí sigue siendo como esto, algo que estuviera ahí como en una entidad extraña del pensamiento que nos invita al proceso creativo y a hundirnos también en la miseria de la vida o en las alegrías de la vida. Jung, por ejemplo, existe para él una urgencia tremenda en la mente creativa por lograr que el producto de la fantasía, en eso coincide con Freud, tenga una forma relativamente permanente como para poderlo sostener. O sea, el artista, por ejemplo, busca darle una forma permanente a esa emoción, sentimiento, y si expresa, el mismo dice que él expresa o ella expresa algo más allá de la emoción y el sentimiento, bueno, uno viene del inconsciente y eso siempre va a buscar querer representarse en algo que tenga como una estabilidad del objeto. Por eso el arte, pues insisto, tiene que ser como algo que sí se crea. Claro, y a mí particularmente como que me gusta también un poco más el enfoque de Jung, entendiéndolo un poco a través de la historia de la humanidad misma, ¿no? Hemos visto que la mayoría de las representaciones que surgen tienen que ver con rituales funerarios, con la muerte, con esta necesidad de desarrollar también un sentido de pertenencia a través de los rituales. Posteriormente encontramos templos que también apelaban a esto, a lo colectivo, ¿no? Desarrollar la creatividad para desarrollar un ritual que permitiera sentir la pertenencia. Y entonces es interesante luego, conforme la humanidad se va desarrollando, pues se va pensando a sí mismo hasta que encuentra la subjetividad, ¿no? Y de ahí pues quizá también comienza el arte a tener pues otros matices, otras formas creativas que apelan a lo subjetivo, a la individualidad, quizá ya no tanto a lo colectivo, pero también ha sido parte de un proceso histórico, ¿no? Sí, y para eso inclusive, vaya, uno podría hablar de la opinión de Marx, la opinión de Kant, bueno, incluso a mí la opinión de Kant me parece encantadora, ¿no? Separar la visión del oído y entonces ya, bueno, están las artes visuales que tenemos pues por ahí, se me ocurre la arquitectura, la pintura, la escultura y las del oído, ¿no? Las artes del oído, la poesía, la más antigua, la música, etcétera, ¿no? Ese orden kantiano siempre para mí sí me parece encantador, que bueno, lo acomodamos de acá. Ya después los postkantianos, bueno, una versión materialista del arte, en un sentido marxista. Creo que los marxistas no tienen como mucho para interpretar el arte debido por su fuerte carga económica de teoría, pero el arte tiene una parte materialista también, desde luego, como transformar insisto, en objeto representación, parte de la materia, pero yo creo que yéndonos más al lado de cómo entender el arte o qué nos sorprende en la historia del arte o en los procesos creativos del arte, no se va a meter a unas pinturas rupestres y empieza a preguntar, ¿y de qué año es esto? ¿O qué año calcula? ¿O qué civilización era? Y ves las pinturas y dices, bueno, estos estaban ya planteando una pelea con la especie que fuera animal desde tiempos remotos y desde ahí ya entonces encuentro los orígenes del arte. Cuando el hombre al rayo, simple rayo, lo hizo representación literaria o pictórica, entonces ya hay un hombre, ya hay una subjetividad, pues es sorprendente, porque insisto en el proceso histórico de la conciencia. Bueno, pues eran pinturas rupestres, no te vas a encontrar un pianoforte ahí metido en una cueva donde sean las pinturas rupestres, pues no, y el arte ya no van a ser pinturas rupestres, sino va a tener una sofisticación y un refinamiento tremendo, y esa sofisticación y ese refinamiento yo lo veo como el proceso histórico. ¿Dónde participa, volviendo al marxismo, el proceso histórico en todo esto? De las condiciones, no vamos a
analizar las pinturas rupestres conforme se analizaban antes de las pinturas en periodos de tiempo, ¿no? Etcétera. Pero a pesar de que el arte tenga un proceso histórico, creo que sí está teniendo ya un problema con el estancamiento. No es que crea que el arte está muerto, ni mucho menos, pero sí creo que esta época, este siglo en particular, ha causado como una especie ahí de pantanillo. Sí, bueno, es cierto que la parte material cambia y lo interesante también es ver cómo al evolucionar las cuestiones materiales, la tecnología, pues también las formas de percepción, las formas de relacionarnos con la realidad van modificando. Y aquí lo interesante es que podemos encontrar pues una serie de teorías que nos ayudan a entender pues esta relación con el mundo y que bueno, pues se expresa a través de la creatividad y que es precisamente pues las diversas formas de entender a la psique humana que nos permite como aterrizarlo, ¿no? Para entender su complejidad. Claro, sí, sin duda. Y pues también quisiera compartir esta cita que había seleccionado de este filósofo que me gusta, que es Teodoro de Adorno. A mí me conoció en Adorno, ¿no? He leído no lo suficiente, no su obra completa, pero esta frase de, después de Auschwitz, escribir poesía es un acto de barbarie. Está difícil coincidir con él en que ya el arte no es posible porque existió el holocausto. Bueno, está difícil, pero también está difícil lo que él cree, en mi opinión, quiere intentar con esa frase que era de, sí, sí, piensa que el mundo es bonito, pero después de la industrialización de la muerte ya no va a ser bonito, ¿no? Aunque tengamos todas estas cuestiones estéticas y esta tecnología y todos estos aderezos, me sigo quedando como con Adorno, así de, sigamos hablando de belleza, solo no se nos olvide a los extremos que ha llegado históricamente la humanidad. Y mucha gente dice, pues yo no soy un nazi, no me importa, y Adorno diría precisamente lo que diría, es eso el problema, ¿no? El olvido, pero que uno ve la realidad actual, y entonces entra así de sí, seguramente nos íbamos a salvar de la barbarie, ¿no? Pero bueno, el arte es uno de los caminos para salvarse de la barbarie. Y bueno, volviendo a Adorno, estoy citando a Peter Sloterdijk, pero Sloterdijk nos dice de Adorno, Adorno pertenecía a los pioneros de una crítica del conocimiento renovada que cuenta con un a priori emocional. En su teoría están actuando motivos del espíritu criptobudista. Quien sufra sin endurecerse entenderá. Quien pueda oír música en momentos lúcidos logrará penetrar con la mirada en la otra cara del mundo. La certeza de que lo real está escrito en un manuscrito de dolor, frialdad y dureza acuñó el acceso al mundo de esta filosofía. Efectivamente, ella apenas creía en la modificación para mejor, pero no cedía a la tentación de encallarse y acostumbrarse a lo dado. El seguir siendo sensible era casi una actitud utópica, el mantener los sentidos agudizados para la felicidad que no vendrá y que sin embargo nos protege en este estar preparados de las más crasas rudezas. O sea, dijimos, es que ¿qué con el arte y la pandemia? Estar preparados para las más crasas rudezas. Desde un punto de vista político y neurológico, la teoría estética, la teoría sensible, se fundamenta en una actitud de reproche, mezcla de sufrimiento, desprecia e ira contra todo lo que tiene poder. Obviamente, Sloterdijk es un nietzscheano, claro que el arte es uno de los principales bastiones para decirle al poder no, o sea, también el arte como acto de rebelión. Entonces se estiliza convirtiéndose en el espejo de la maldad del mundo, de la frialdad burguesa, del principio de dominación, del negocio sucio y de su motivo de beneficio. Es el mundo de lo varonil al que ella se niega categóricamente, o sea, el arte, inspirándose en un arcaico no al mundo del padre, al de los legisladores y de los negociantes. O sea, siguiendo a Sloterdijk, su prejuicio viene a decir que de este mundo solo puede salir poder perverso contra todo lo vivo. O sea, insisto, el arte contra el poder. Y aquí estriba el estancamiento de la teoría crítica. El efecto de ofensiva que tenía la objeción por motivos de conciencia hace tiempo se ha agotado. Y eso es a lo que yo me refería con el estancamiento que encuentro en estos tiempos del arte, ¿no? Si se ha perdido como la rebeldía contra la dominación. Claro, sí, entiendo que pareciera que, por ejemplo, el arte moderno traía un proyecto muy claro y conciso, ¿no? Por ejemplo, las vanguardias históricas, donde eran político, apolítico, emocional, racional, era muy fácil diferenciarlo. Pero el gran problema del arte contemporáneo, pues es que hay una
vorágine de posibilidades que muchas veces no muestran un proyecto específico o que tengan como esta crítica hacia los valores de la sociedad o crítica hacia el modelo político existente y que pues de repente se diluye, ¿no? Se diluye con otras manifestaciones como la publicidad, como la moda, como la arquitectura, y no muestra una oposición clara hacia ciertos puntos que quizá merecerían ser criticados, ¿no? Claro, y además que, insisto, uno piensa desde los impresionistas, ¿eh? Para empezar, eran tipos estéticamente, hablando de Van Gogh, abocado a la pintura, toda su vida. O sea, no vendió ni un cuadro en vida, el hermano vendió, creo que nada más dos. Y después sale esto de que un Van Gogh vale lo que vale. Eh, y ni siquiera podemos decir que el impresionismo tenía como consigna decir, vamos entonces a rebelarnos contra la burguesía de nuestro siglo. No, sí estar conscientes que ese movimiento empezó a crear arte sin importarle si ibas a ser un académico, si ibas a ser realista, si ibas a estar en la academia, una serie de borrachos con ajenjo que ahí de repente, mira, qué bonitos cuadros. Y encima nadie los vio en vida y se murieron en una buhardilla, como Dostoyevsky. O sea, ¿qué es lo conmocionante de siempre acudir como a la biografía? Que después el mercado hizo de eso una sofisticación de algo que ya nada tiene que ver con el arte, ¿eh? Estar a veces ahí, insisto, sería como una cuestión ya contemplativa y lo activo sería lo transaccionario, lo comercial, ¿no? Esta época me da la impresión no acaba de valorar el arte, está en museos, está encerrado, y si expones el arte y si le quitas la razón al museo, lo rompen o protestan así. Esta época no acaba insisto, de valorar el arte y luego, para terminar, el estancamiento del arte, pues sí, como dices, el proceso de rebeldía del arte puede haberse venido desgastando también desde hace mucho. Y ahorita uno lo que encuentra es, pues, el arte enajenado en el mercado. No digo que todo el arte, hay mucha gente que sí hace comunidad por medio de su arte y es ajena a esta crítica. Y creo que el principal acto de rebeldía sí sería decir, no, pues el arte ni siquiera era en esencia algo para venderse, era algo para expresar. Claro, y fíjate que me estaba acordando de cómo, por ejemplo, Schopenhauer pensaba el arte como una vía para eliminar el dolor, ¿no? O sea, como que decía que inminentemente el dolor, pues era algo propio del ser humano, que había muchos factores que nos producían dolor y que uno de ellos era el deseo. Entonces, que el ser humano, pues estábamos en constante deseo, en la búsqueda por el deseo, y que llegaba un momento en cuando cumplíamos o satisfacíamos ese deseo, pues ya estábamos por un momento tranquilos, quizá contentos, pero de repente venía el hastío, el hartazgo y comenzábamos a desear otra cosa. Entonces decía que una manera para tratar de, pues, evitar un poco el dolor que surgía a partir del deseo, era el arte, ¿no? La contemplación estética, todo lo que tenía que ver con su proceso creativo, porque era una manera de suspenderte del mundo por un momento y concentrarte solo en la cuestión artística. Decía también que había como otras dos vías, ¿no? La vía ética, que era en lugar de contemplar tu deseo, ayudar a otro a realizarlo. Y quizá la más compleja, que era a través de, pues, la meditación, como los yogis que logran suspenderse a través de la meditación y se abstraían totalmente del mundo para no entrar, pues, en esta situación de deseo. Y me parece que hoy en día es cuando quizá tenemos más o tengo más presente esta idea de Schopenhauer, porque el ser humano es un ser deseante, que deseamos el reconocimiento, cosas materiales, viajes, cosas, necesidades muchas veces ficticias, y que el ser humano pues está confrontado con este dolor a partir del deseo, y que el arte podría ser una vía precisamente para tratar de reducirlo, suspenderlo parcialmente. Sí, Schopenhauer en su habitación tenía dos bustos, uno de Kant y otro de Buda. ¿A qué voy con eso? Del tipo de budismo que leyó, él decía que uno de sus axiomas era, digamos, lo que podría resumir todo lo que citaste bien, que es todo apego lleva al sufrimiento. Entonces, desde luego, el deseo es una especie de motor del sufrimiento, que además no tiene como una especie de satisfacción.
Pero el deseo no tiene satisfacción porque en el esquema de Schopenhauer, la voluntad, que es lo que se asemeja a Freud, que Freud nunca reconoce por taimado, en mi opinión. Pero ya Schopenhauer decía que la voluntad pues, era precisamente una forma de voluntad, pues era el mismo organismo. Y precisamente la voluntad es insaciable. O sea, el organismo por eso no tiene una posible cura a su satisfacción, ¿no? Sino es como una especie de fuente de necesidades constantes, ciegas, sordas e inexplicables. Ya todos esos atributos Schopenhauer lo entendía del organismo. Ya Freud dijo, bueno, eso es una pulsión. Bueno, eso es el ello. Sí, 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 hasta hay gente que antes de eso ya había dicho el ello, y que era Nietzsche, ¿no? Y darse cuenta que es la voluntad es insaciable. Ahora, un Schopenhaueriano que se mató de 32 años, hace rato que hablábamos en la introducción del programa del suicidio, que era Mailander escribe la voluntad de exterminio y ¡pum! Se mata. Dice, porque soy congruente con la voluntad. Como esto es insaciable, mira, te escribo un libro en donde todo es voluntad de exterminio. O sea, el cosmos, como era el Big Bang, todo el tiempo es algo del algo a la nada. Pero entonces todo estaba junto y eso junto se está expandiendo y vas a la nada. No sé cómo en el 19 él ya tenía esas teorías del universo que todo se expandía, porque eso nos dice más o menos la evidencia actual. Pero si el universo está en expansión, Mailander dice va a la nada. Y si va a la nada, las consecuencias filosóficas de la nada de la materia es que la materia, aunque suene muy burdo, lógicamente hablando, era algo que va a la nada. Y ese algo que va a la nada puede ser una planta que tarde o temprano muere, puede ser el perro que tanto queremos, el gato que tanto nos gusta, que tarde o temprano muere, nosotros mismos. Pero ojo, o sea, el punto de este como especie de nihilismo schopenhaueriano, ¿dónde entra, digamos, la parte de, dentro de tanto sufrimiento, la única parte encantadora o el motivo para seguir viviendo? Pues uno, Schopenhauer habla que si entiendes bien el sufrimiento, te vuelves justamente compasivo, entonces la ética hace que tengas como una especie de estética que ya te saca de lo animal. No va a haber un conjunto de leones que estén perturbándose por la forma tan barbárica que cazan. Y Schopenhauer dice, bueno, la compasión, claro, es propia del humano, ¿eh? Ver cómo sufre el otro a raíz de cómo sufro yo. Y eso nos redime, nos hace humanos, no nos hace animales, ¿no? Desde los términos más llanos. Y lo otro, pues sería, además de esta cuestión de la compasión, pues esto que decías, a raíz también de la contemplación, a raíz también inclusive de la creación, porque a Schopenhauer le gustaba mucho Rossini, más que escribir, pues él también iba a escuchar ópera, también iba con escultoras, con pintores, y siempre era un tipo que estaba contemplando arte. Entonces, desde luego, más que nada creo que la belleza, la contemplación de lo bello y las implicaciones que tenga, es lo que también nos redime de esta animalidad. Qué interesante, ¿no? Porque pensamos entonces que esta posibilidad de suspender el juicio a partir de la contemplación estética, particularmente de la belleza, nos conecta con nosotros mismos, ¿no? Y que de alguna manera desarrolla una sensibilidad, que sería un principio que seguía este filósofo Schiller, ¿no? En su carta sobre la educación estética del hombre, que apelaba a ello, ¿no? Y que contemplaba que era importante que la sociedad recibiera instrucción al respecto de esto, precisamente para tener individuos pues más sensibles, más empáticos también, ¿no? Para dejar como esta parte más salvaje, primitiva, como tú lo señalas. Sí, y ahí también viste una parte clave, ¿no? Que es como romper el juicio. O sea, también cuánto arte no está sometido, sobre todo a juicios morales, y cuánto arte no se dedicó a lo que hablábamos hace rato, a ser un poco rebelde y contestatario y a romper con juicios. O sea, el mismo Quijote o los mismos libros en 1600 tenían que pasar la censura de su majestad, no vaya a ser que estés escribiendo cosas que no. Eh, y no solo eso, ¿no? Sino, una vez más, pienso en Sloterdijk y en que a veces el arte no va de lo bueno, para citarlo precisamente. Es que el arte tiene que ser bueno, es que definan el bien y el mal. Por eso hablamos de que el arte rompe con el juicio. Entonces, el arte no va a ser forzosamente de lo bueno. El arte puede ser una sátira mordaz, pero dices, ah, mira,
insisto, hay que romper, lo dijiste muy bien, hay que romper, el arte rompe con el juicio y también rompe con el juicio de lo bueno y lo malo. Ahí hablamos de la cuestión de la rebeldía del arte, ¿no? El arte tiene que tener las reglas que no escandalicen a nadie, no. De hecho, si le agregas ese condimento, creo que va a ser mucho mejor arte lo que hagas, ¿no? No me imagino un arte de la conformación, o sea, no me imagino el arte conforme, ¿no? Yo escribo libros porque soy muy ameno y creo que la sociedad va muy bien, y etcétera. No me lo imagino así, ni tampoco ni la poesía, ni el cuento, ni... Claro, coincido totalmente, ¿no? Siempre el arte tiene como estas pulsiones contrapuestas, ¿no? La pulsión dionisiaca, la pulsión apolínea. Entonces, de alguna manera, buscar precisamente de sí una parte racional, pero también si no tiene esta parte animal, instintiva, pasional, pues no tiene esta condición también que es propia del ser humano. Entonces, bueno, pues muy bien, ha sido muy interesante todo esto que hemos platicado, que tenemos temas para más, ¿no? O sea, pero, bueno, pues se nos acaba el tiempo. No sé si te gustaría concluir con algo, algún comentario acerca de estos procesos creativos, de esta forma de entender precisamente la construcción del arte desde la psicología, desde el psicoanálisis. Pues para empezar a agradecerte la invitación, muy amena la plática y cuando me vuelvas a invitar, encantado de volver y con tus escuchas igual. En el respetable público, también agradecerles a ellos la paciencia y el interés. Y bueno, pues la conclusión sería una especie de invitación. Bolaño, por ejemplo, hablaba que a veces el literato entre cuatro paredes no dejaba de viajar, y tiene mucha razón. A veces Dostoyevsky no dejó de escribir desde una prisión, en las condiciones más infrahumanas, y resulta que fue el mejor escritor, bueno, de mis predilectos, porque como literato, él vio toda la condición humana, siendo él mismo un presidiario. También vendría estas cuestiones chanas de las que hablamos, y schopenhauerianas, ¿no? Sobre elevar la condición humana a raíz del arte. También asistir a las vidas, a mucha gente no le interesará, pero Nietzsche habla tan bellamente del arte, pero una vida tan atormentada, precisamente, pues cómo va a hablar así del arte. Entonces, uno se imagina a Nietzsche, pues con sus venenos, con sus medicinas que no servían, con su ceguera, y aún así tocando el piano obsesionadamente porque Wagner y porque cómo sonaba esto. Y la conclusión sería invitarlos, desarrollen un arte, claro que tiene ese arte un proceso creativo, claro que el arte tiene un proceso curativo, y claro que también pueden traer a la consulta y al análisis cuando gusten esos procesos creativos, porque esos son los materiales que uno viene a escuchar de ustedes. Y el arte siempre tiene que ver con los interiores. Y el arte no es para unos cuantos que ya saben hacerlo. Por eso hablo del proceso creativo. Uno empieza siempre escribiendo mal, pintando mal, tocando mal, diseñando mal, pero va encontrando uno un proceso en donde va uno mismo gratificándose indeciblemente por las cosas que ahora ya puede hacer cuando antes uno tocaba así de mal, escribía así de mal, etcétera. Eso es precisamente la cura por medio del arte. Aunque te distraigan, aunque te pese el mundo, vayas y trates de retomar el arte. ¿Y por qué retomar el arte? Porque, insisto, eh, como medida de conclusión, el arte tiene efectos, procesos, y que si, como diría Nietzsche, para cerrar, la vida sin arte no tendría sentido. Me parece que muy pertinente para concluir este episodio. Y bueno, pues Alejandro, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros y por supuesto que vamos a compartir las redes sociales del podcast, tus redes sociales, donde podemos encontrar un poco más de material tuyo. Y también por si alguien deseara pues alguna consulta, bueno, pues dejaremos ahí los contactos. Muchas gracias a todo el público. Un saludote. Chao. Filosofía, arte y tecnología.